cuidado posquirúrgico. Allí hay una responsabilidad de la copropiedad o no hay responsabilidad de la copropiedad. ¿Qué podría hacer el administrador si de pronto lo tenés así como en la cabeza? Y es un tema que obviamente pues no lo acertaste porque hace días no lo habíamos conversado, pero hoy miremos como ese tema frente a la responsabilidad. No, más que una responsabilidad de la copropiedad y del administrador, hay una responsabilidad del propietario del inmueble. O sea, el administrador puede estar pendiente de muchas cosas de la copropiedad, pero esa parte del arrendamiento mínimo para lugares de recuperación, de todo esto, por lo regular son eventos o son situaciones que la administración desconoce para qué son utilizados los apartamentos en la mayoría de ocasiones. Si se conociera por parte del administrador que esto se está realizando y que esta actividad ilícita se realiza dentro de su conjunto y no pone en conocimiento de las autoridades, sí habría una responsabilidad. Pero si él desconoce totalmente esto y las personas están incumpliendo con el reglamento de propiedades de la propiedad o el reglamento de copropiedad, donde dice no puedes alquilar por días, no puedes arrendar por un solo mes, estás exento a estas sanciones, o no puedes arrendar para lugares de recuperación, entonces el administrador tiene con qué demostrar que ellos han hecho la norma, pero es difícil el control. Ahí se convierte en un problema mayor si ocurriera algo como lo que ocurrió hace pocos días con esta señora en esa casa de garaje, en ese centro de estética que falleció, donde ella hubiera estado en recuperación de un apartamento de estos y hubiera fallecido. Ahí se convierte en un problema para la copropiedad, ¿o no? Para la copropiedad, si se conoce por... Estamos en vivo, en directo para todos los que nos están viendo en este momento. Recordemos que el hecho de la señora pues sucede en un inmueble aparte de una copropiedad, donde pues el propietario presta para una labor, pero las personas que tenían el centro de estética prestaban otros servicios adicionales que llevaron al hecho que tenemos en cuenta. Incluso tenían sus habitaciones de recuperación en el mismo lugar, ¿cierto? Pero no estaba habilitada para eso. Pero no estaba habilitada. Pero también faltó mucho control por parte de la Secretaría Distrital en la ciudad de Bogotá, porque pues el lugar no tenía controles plenos sobre la actividad que ejercía, ¿sí? No, pero le cuento una cosa, es una buena noticia. En Medellín, 168 centros de estética han sido sellados porque no cumplen, y en Bogotá más de 196 van. Eso está bien porque es POS, ¿cierto? Está bien, ¿o no? Pues ahorita estamos mostrando resultados. A ver, ¿qué pasa? Después de esto, de varios muertos. Pero podemos prevenir más, ¿cierto? ¿Qué pasa? No, Medellín o Colombia se ha convertido en un lugar turístico de salud, sí, de salud, estético, de la belleza, pongámoslo así. Entonces, al convertirse en eso, necesitaríamos más control de las autoridades. Entonces, vemos que hay paquetes, o sea, las redes están llenas de centros de estética ofreciendo este tipo de paquetes y no hay control por parte de las autoridades. Entonces, yo diría que la responsabilidad no entraría en pro de las personas que arriendan sus locales, sino de las secretarías distritales o de las secretarías de salud, que no tienen el control riguroso sobre estos temas y sobre estas entidades, y las dejan seguir operando, y hasta que no pasa una de las situaciones que estamos viviendo hoy en día, otro de los hechos de los muchos que han pasado y que se han publicitado muchas veces, no se vuelve a empezar con el control sobre estos centros. Bueno, pero la pregunta del millón sería, ¿hay responsabilidad allí? ¿Usted se le mediría una demanda en contra de quién? ¿Del dueño del bien? Para mí, ¿de los del centro de estética o del mismo Estado?
habría una responsabilidad conjunta entre los dueños del centro de estética, que son quienes están operando sin las cualidades médicas, del Estado. Le cuento un secreto, ya se volaron, están en Venezuela y no tenemos contrato de extradición, pacto de extradición con ellos. Ok, pero quien tenía que controlar en este momento es el Estado. Se le envía demanda para dar los datos, los teléfonos, todo. Pero igual el propietario del inmueble también tendría cierta responsabilidad, porque conociendo lo que estaba operando en ese establecimiento, aún así omitió dar parte a las autoridades competentes. ¿Y quién me garantiza a mi doctora Daniela que él sabía? Bueno, estamos partiendo de supuesto. Pero es que... Pero ¿quién me garantiza que él sabía? Porque yo puedo decir que mi bien, yo vivo en Estados Unidos y mi bien lo tengo en un contrato de mutuo a una agencia de arrendamiento y la agencia de arrendamiento lo arrendó. Entonces yo como propietario no tengo ni idea. Entonces yo digo que ahí también entraría la agencia de arrendamientos, porque es que yo siento que el dueño o la agencia debería tener el mínimo de diligencia en saber qué se está haciendo en ese inmueble. Porque hay unos objetos y unas causas de los contratos que pueden ser lícitas o ilícitas. Qué penado, yo los interrumpo. A ver, la mayoría de estos contratos, entonces, se contratan locales comerciales para operar, ¿cierto? Entonces, se contrata un local de comercial y yo digo, voy a habilitar un spa estético. El spa estético tiene ciertas características, pero si los propietarios de ese spa estético ofrecen otro tipo de actividad fuera de las que están en sus vallas, ¿cómo va a conocer el propietario? Entonces ahí yo diría que el propietario del inmueble... Pero si abiertamente estaba siendo publicitado y sabían y tenían conocimiento, y tengo entendido ahí que lo que estaba habilitado era una peluquería. Estaba habilitada un centro de estética, no peluquería solo, sino centro de estética, y hay funciones del centro de estética que las puede cumplir una esteticista. Entonces, masajes reductores, el aparato ese de la lipólisis, creo, la vacuna, pero ya hay procedimientos que tienen más referencia, donde necesitan una serie de expertos o de médicos especialistas para actuar, donde esos no estaban ahí, solo que cuando la persona llegaba al lugar le ofrecían el servicio y le decían, mira, con esto no, tenemos este otro método y este método es más partícipe. Bueno, después de este paréntesis grande, que fue grande, ya con alguna claridad frente al tema de esas casas de recuperación que obviamente son ilegales porque no están habilitadas para esto, tenemos que tener en cuenta que el comprador que se convierte en copropietario también tiene que hacer una debida diligencia frente a lo que está firmando. No solamente es firmar la minuta de compraventa y la escritura, sino revisar el reglamento de copropiedad, cuál es su coeficiente de copropiedad y dónde están las actas de entrega, porque normalmente allí es donde se nos queda el pedacito de que es que yo te ofrecí un spa, pero lo que te estoy dando es un jacuzzi muy bonito, o te ofrecí una piscina climatizada, pero te estoy dando es una piletica que no tiene ni siquiera eso. Hay que mirarlo porque adquirimos también una responsabilidad, una serie de responsabilidades. Eso tiene que quedar muy claro. Bueno, señores, hay un tema que se está volviendo otra vez a reactivar, y es el contrato Cepeda y la propiedad privada. Hace 4 años se creó el contrato Petro y fueron unas cláusulas simplemente en donde le decía a la gente, si Petro queda presidente, obviamente yo no voy a continuar en el país, entonces usted me abre la plata, y esa cláusula fue avalada. Hoy en día entramos en un terreno de coyuntura nacional. Se ha venido tomando mucha fuerza en la órbita pública y dio opinión el denominado contrato Cepeda, impulsado por el candidato presidencial. Sus declaraciones frente a la propiedad privada, la función social de la tierra y las nuevas dinámicas de contratación estatal y privada han encendido las alarmas en varios sectores jurídicos y económicos. Hoy obviamente pongamos en tela de juicio el alcance de estas propuestas, y vamos a empezar con la doctora Daniela. ¿Esas propuestas vulneran algún artículo de la Constitución o simplemente no? Eso es una propuesta que le está haciendo y ya vamos partiendo, ¿verdad? Bueno, yo quiero decir que
o siento mejor dicho, que el debate no se debe establecer en si el Estado puede o no puede regular ciertos aspectos económicos, porque todos sabemos que en principio lo puede hacer. Lo más importante es centrarnos hasta qué punto es aceptable esa intervención sin que afecte el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada que se consagra en el artículo 58 de la Constitución. Y ahí es donde entramos a debatir si esta cláusula o contrato Cepeda realmente atenta contra la propiedad privada y le da como la facultad al Estado de decidir cuántas propiedades puedo tener yo, 1, 2, o mejor dicho, cuánto es suficiente para no generar sospechas al Estado y que digan, uy, este tiene demasiado, hay que quitarle a este y darle al otro. Doctor Juan Carlos, desde su óptica, esta propuesta, este contrato Cepeda, ¿podría alterar la autonomía frente al principio de pacta sunt servanda o no? Yo creería que sí. O sea, yo creería que estamos frente a una problemática demasiado grande para las personas que invierten, para las constructoras, porque esto haría que el negocio de la construcción baje sus ventas, porque ya el Estado no dejaría tener más de una sola propiedad a las personas, y muchas personas viven de la inversión que se hacen en propiedades para vivir de su renta. Entonces estos contratos se verían afectadísimos, destruirá muchos contratos. Sin embargo, pues tenemos una luz, y es que para realizar esto se tendría que modificar la Constitución Nacional. Volvemos a un tema escabroso. Doctor Daniel, ¿este tipo de discurso político afecta algo o no afecta nada? Usted que es defensor como de este tipo de situaciones. Pues a ver, yo opino que cuando el debate político comienza a cuestionar el alcance de la propiedad privada y todo, no solo se está escuchando un discurso ideológico, sino que el constructor también está percibiendo un posible cambio en las reglas del juego, tanto en lo económico como en lo jurídico. En cuanto al contrato Cepeda, tenemos que ha generado bastante preocupación hoy en día en el sector inmobiliario, constructor, porque las implicaciones que se pueden derivar de este y de los planteamientos sobre la función social de la propiedad y la intervención estatal son nuevas dinámicas contractuales. Aquí quiero hacer un paréntesis pequeñito en concordancia, o bueno, contradiciendo a lo que decía el doctor Juan Carlos. Para mí, este contrato, pues esta cláusula no estaría contraviniendo los principios de que los contratos son leyes para las partes, o de la autonomía de la voluntad privada, porque tenemos que, partamos de que el contrato es un acuerdo de voluntades. Podemos pactar lo que deseemos, entre tú y yo podemos pactar lo que deseemos, pero siempre y cuando esté ligado a la ley, siempre esté dentro del ordenamiento jurídico, esto se va a convertir, el contrato se convierte en ley para las partes. Entonces, si no contraviene la normativa, en especial lo que nos enseñan en el Código Civil, entonces yo diría que no se estaría contraviniendo esos principios de la autonomía de la voluntad privada. Sí, pero aquí estamos entrando en un terreno donde vamos a tener un juego cruzado. El contrato Cepeda, las posiciones del candidato como tal, pero a eso hay que unarle, hay que pegarle las declaraciones de la hija del presidente de la República, de Sofía Petro. La hija dijo públicamente que por equidad social cada persona debería tener una sola propiedad, una sola casa. Esta tesis se sintoniza perfectamente con la órbita del denominado contrato Cepeda del candidato presidencial, abriendo obviamente el debate profundo frente a los límites del Estado y el marchitamiento de la propiedad privada. Doctor, esto realmente sí puede ser tomado como una propuesta seria. Desde su óptica, doctor Daniel, que usted está haciendo una defensa allí de que el pacto Servanda no se incumple. Sino que es que
podemos decir que está tocando ese tema, subyace, pues el contrato Cepeda subyace en que está tocando fibra en el principio constitucional de la función social y ecológica de la copropiedad. Entonces, no es que esté atacando precisamente los derechos fundamentales de las personas a la propiedad privada, sino que lo que se busca es, valga la redundancia, esa función social en cuanto a la igualdad o la equidad entre las personas pues que hacemos parte de este país. Entonces, cuando el capital financiero se puede distribuir para todas las personas, podemos decir que hay mayor equidad, podemos decir que podemos tener todos como las mismas posibilidades para acceder a una vivienda digna. Pero es que todos tenemos las mismas posibilidades, doctora. ¿Estamos ante una propuesta de equidad distributiva o un ataque directo a la libertad económica? ¿Usted qué piensa? Yo siento que estamos frente a un discurso que quiere basarse bajo una narrativa de equidad distributiva, pero en el fondo, en mi concepto, sí amenaza o es una inminente amenaza seria para la libertad económica y para lo que les mencionaba ahorita, el núcleo esencial del derecho privado, que constitucionalmente todas las personas lo tenemos garantizado de acceder a tener propiedades, ¿cierto? Y la Constitución sí habla de que hay que tener una responsabilidad social, pero es muy diferente utilizar ese concepto para justificar narrativas que a fin de cuentas terminan estigmatizando al ciudadano que trabaja, que ahorra y que quiere invertir para cuidar en un futuro su patrimonio. Entonces yo creería que es muy peligroso transmitir ese discurso en base de ideologías políticas. Yo creo que ese discurso está más aunado a una posición en España frente a una representante que habla que es un problema que cada español tenga más de 10 propiedades. O sea, cuando yo digo que poder es un problema tener más de 10 propiedades, quiere decir que tener 10 es bueno. Entonces acá la hija de Petro está haciendo un símil, pero no nos está permitiendo ni siquiera tener las 10. No, más una. ¿Usted qué piensa, doctor Juan? Doctor, o sea, sigo en mi posición. Yo diría que tener una sola propiedad, o sea, para las personas que pueden invertir o invierten en propiedad para la activación económica del país, la propiedad ha sido la que ha apalancado la venta de propiedades, o el gremio constructor es el que ha apalancado mucho el crecimiento económico del país como tal. Así hubiese ido a pique durante un tiempo, y en la reactivación ha subido la parte económica del país, y eso consigo ha traído una serie de beneficios a muchas personas, incluso a las ciudades. Pues ahora esto se habla más por los monopolios, de pronto de que tú compras 20, entonces las pones caras y subes el arrendamiento, pero es que tú no subes si no hay quien pague, ¿cierto? Y si estamos aceptando pagar, el dinero está en circulación y la economía está activa, ¿cierto? Si solamente hay una sola vivienda por persona, las constructoras van a morir. O sea, el gremio constructor muere porque muchas de estas empresas viven de los adelantos que se hacen en sus proyectos, y no va a haber quien compre. No todos vamos a tener el poder adquisitivo de adquirir la propiedad. Hay una nota que leí por ahí en un periódico que dice que la vivienda se encareció 8.46%, y habla de una disminución frente a vivienda BIS, vivienda BIP y vivienda BIPA, casi del 84%. O sea, obviamente, pues, al no haber subsidios, esa vivienda dejó de funcionar. Solamente una institución, que es una institución del Estado, está prestando hasta el 100%, y eso es tratando de dinamizar nuevamente la economía. Pero los proyectos de vivienda frente a esto no están dinamizando el mercado como tal. Por esta razón, uno diría que decir que el ciudadano solo de tener una sola casa es castigar el ahorro, es castigar el emprendimiento y limitar la libertad de inversión.
No, si yo que trabajo de manera lícita no puedo comprarme como inversión un apartamento, o puedo comprarle para proteger mi patrimonio, para mis hijos y para mi familia, 2 o 3 para poderme sentar a vivir de eso, ¿no sería también un problema en donde me voy a evitar asegurar mi vejez a través de esas rentas, ya que el Estado no me va a permitir eso? Y esa intervención del Estado, ¿es necesaria o es regulada o no se debería hacer? No, y hay algo muy peligroso, Doc, y es la figura de la expropiación, porque pues al venir la norma, entonces ¿qué van a hacer las personas que tienen más de una propiedad? ¿Qué va a pasar con esas otras propiedades que tienen? ¿Y qué figura jurídica van a buscar para que estas personas negocien con el Estado? Doctora, ¿vamos a negociar con el Estado entonces? Ay, no, ese Estado siempre se quiere meter en problemas. ¿O nos quiere meter en problemas nosotros? Las dos. Es que es bastante complejo, porque si hacemos o le damos la mayor trascendencia a estas declaraciones, pues ya tener patrimonio ya automáticamente nos convierte a uno en sospechoso. Aquí lo importante es que nosotros, pues este programa, los que están viendo en directo, obviamente tenemos la oportunidad todos de razonablemente tomar una adecuada decisión en las próximas elecciones. Ya posteriormente a eso valoraremos o evaluaremos realmente si nuestra decisión frente al candidato que llegó, a los candidatos que llegaron, fue buena, fue mala, o si definitivamente vamos a tener que empezar a cambiar nuestra forma de pensar, o a buscar si el pasaporte nos lo entregan rapidito o no lo entregan rapidito. Doctor, ¿usted tiene pasaporte? Sí, claro. ¿Vigente? Vigente, claro. Doctor Daniel, ¿tiene pasaporte? Lo tenemos. Ah, bueno, vigente. Vigente, sí, señor, en cualquier momento. Doctor Juan Carlos, ¿tiene pasaporte? Sí, vigente. Vigente, ah, bueno, perfecto. Jorge, ¿tenés pasaporte? Vigente. Sí, señor. Para los que no nos están viendo, por detrás hay unos compañeros que han venido caminando. Ellos son los personajes de marketing, los que nos apoyan, y están aquí tomando audios, videos. Por allá hay otro tomando fresco. Qué bueno, qué rico. Trabaja duro el hombre. Cada persona, si la tesis de que cada persona únicamente tenga una casa, eso suena muy bonito, ¿cierto? Porque eso hace parte de la justicia distributiva en ciertos sectores. Pero pongámoslo en tela de juicio desde la perspectiva de la responsabilidad civil y contractual, doctor. Como especialista, al desestimular la compra de segunda o terceras propiedades, ¿qué pasa con el negocio de la venta sobre planos y la estabilidad de los contratos que venimos analizando? Doctor, el impacto sería catastrófico. O sea, vamos a hablar de un efecto dominó de incumplimientos. El contratista, contractuales, el contratista no va a saber, pues, no va a tener cómo entregar, ¿cierto? El 70% de los proyectos se venden sobre los planos, y eso financia el resto de las construcciones. Estos modelos son modelos de inversión que ponen en movimiento la economía, y como se dijo, hay personas que viven de esto, ¿cierto? Entonces eso sería catastrófico en ese momento. Y si sembramos esa inseguridad jurídica, ¿quién invierte? O sea, ya las personas van a dudar de invertir, van a dudar de decir voy a invertir en propiedad, y los dineros van a empezar a guardarse. O sea, vamos a traer otra vez ese ahorro del colchón, porque no vemos un negocio jurídico en salir a la marcha, ¿cierto? En los puntos de equilibrio de la construcción, de las constructoras jamás van a alcanzar. Habría una ola masiva de resoluciones de contratos, quiebras de constructoras, y paradójicamente el ciudadano de a pie se quedaría sin vivienda porque nadie se arriesgaría a construir. Aunado a esto, vamos a hablar de algo muy importante y que supuestamente estas políticas sociales traerían, que es el empleo. El empleo disminuiría mucho porque
muchas personas viven del trabajo en las constructoras, muchas personas viven del trabajo de estos proyectos inmobiliarios. Entonces, esta propuesta es una propuesta un poco loca, sin estudio. Oiga, pero oiga, lo que usted me está diciendo allí, una inseguridad jurídica, una ola masiva de resoluciones de contrato, quiebras de constructoras, que los ciudadanos no tengan cómo alcanzar su proyecto de vida, que es comprar su casita, eso no es casi que expropiar. Doctor Daniel, ¿usted qué piensa frente a eso? Yo no creo que se está hablando, yo estoy seguro que no se está hablando de una expropiación violenta en cuanto pues a las propiedades de la persona. No, es pacífica, es una propuesta muy bonita. Yo estoy aquí haciendo un checklist sobre el contrato Cepeda y pues lo quiero decir que lo que busca el contrato Cepeda es un gran pacto nacional, donde las reglas de juegos contractuales prioricen el acceso al suelo y frenen los abusos de las constructoras o que entregan mal o que entregan tarde, o que pisan los derechos de las personas que están queriendo adquirir a su vivienda. Entonces aquí es donde uno dice que el discurso de la hija del presidente es un llamado de atención ético en la que la vivienda es un derecho humano, la vivienda digna es un derecho humano, entonces no se puede tomar como si este fuera un especulativo, como si fuera una función del capital, como si fuera algo especulativo de Wall Street, como si estuviéramos jugando con las finanzas del país. Pero ¿por qué se tiene que limitar en cuanto el número de propiedades que uno pueda tener si constitucionalmente se está permitido tener propiedad? Es que no es limitar la cantidad de propiedades, de bienes que queramos tener. No, sí lo están limitando, está diciendo que es el uno. Y adicionalmente, me hablas de una propuesta ética. ¿Dónde está la propuesta ética? ¿Dónde está lo ético de la propuesta? Es buscar el fin, es el fin de lo que busca este contrato Cepeda, es el fin que se tiene frente al que cada persona pueda acceder fácilmente a una vivienda digna. Yo diría que esta propuesta es una propuesta más a la visión que ellos tienen de una asamblea constituyente donde ya la propiedad privada no es privada sino estatal y esa asamblea constituyente traería de paso lo que ha sucedido en otros países de la región, donde cuando cambiaron la propiedad privada el gobierno disponía de cualquier inmueble, de cualquier lugar, en cualquier momento, y la persona, el propietario que había pagado por eso, ya su patrimonio estaba perdido. Entonces yo diría que esto traería una gran violación a los derechos de las personas, porque en este momento el patrimonio que tú construiste toda tu vida con tu trabajo pasaría a ser un patrimonio del Estado y dejaría a muchas personas sin sus inversiones. Pero yo les pregunto a todos ustedes, eso, la propuesta, independiente de quién la haga, esa propuesta soluciona el déficit de vivienda. O sea, recordemos, somos 55 millones de habitantes. Digamos que en capacidad de tener una vivienda 38, que es más o menos 39 porque son los votantes, listo. Digamos que podemos hacer eso. Eso sí soluciona, esa propuesta soluciona para que cada uno tenga una vivienda. Y ojo, la Constitución como está garantiza una vivienda digna, pero no dice que se la debo regalar, ni que se la debo donar o que la debo subsidiar. Hay unos subsidios que me generaron unas posibilidades, pero frente a eso, ¿dónde está lo ético? ¿Dónde está que me solucione realmente la posibilidad de tener una vivienda? ¿Y dónde está esa opción de la redistribución de la riqueza? Porque es que el tener una casa no es riqueza, a veces es pobreza. Bastante. Simplemente con los impuestos de hoy en día, hoy podría ser alto el pago de impuestos, porque hay una cosa que también se crearon y que obviamente no lo tenemos, pero es el impuesto el catastro multipropósito, en donde tú, que tienes una propiedad que estaba avaluada en 150 millones, pudo haber terminado avaluada en 1.500 millones de pesos, y ese es un valor catastral que tienes que pagar, que generó
de 300.000 pesos de impuesto predial, vas a pagar 19, 20 millones de pesos de impuesto predial, porque hubo municipios en donde ese impuesto multipropósito se subió a un 19.000%, cosa que es ilegal, ¿cierto? Cosa que a quien le haya ocurrido eso obviamente lo deberá demandar para que se organice adecuadamente, pero mientras tanto tú tienes ahí una sobrevaloración y entonces podemos decir que tener casa empobrece más que no tenerla. Entonces, frente a esto, ¿qué podríamos decir cada uno de nosotros? ¿Qué pensás vos, Juan? No, ya estás de confianza, ya arrímate ahí para el micrófono y decirlo ahí para todos. Bueno, ok. Frente a este tema, Doc, o sea, miramos que la problemática que se avecina es grande. O sea, si estas ideas políticas, y más que políticas son politiqueras por ganar adeptos, toman forma, lo que vamos a tener es un Estado sin financiamiento, porque el Estado estaría en la obligación de ponerle a cada ciudadano o a cada familia un bien inmueble a su disposición o un lote a su disposición, y esto sería inviable para el Estado. Entonces, ¿el Estado de qué vive? ¿Cierto? Ahora vámonos más allá con lo del catastro multipropósito. Entonces resulta de que supuestamente íbamos a activar la zona agropecuaria, la zona campesina, el agro como tal, el agro, y el catastro multipropósito lo que hizo es que las personas que tienen gran extensión de tierra tienen que pagar mucho más por solamente tener la tierra, porque esta tierra puede producir. Entonces no están mirando la economía de esta persona en las pérdidas, en las utilidades, en sus insumos para realizar cosechas, para el ganado, para los latifundios de ganado. Entonces hay una problemática muy grande porque estamos dejando a los ciudadanos sin su forma de sustento. Entonces, en la intervención de esta parte de la propiedad a raíz, vamos a generar desempleo de las personas que viven de la construcción, que son muchas en nuestro país, que creo que gran parte, un porcentaje grande, vive de esto. Y en el agro, no sé cómo vamos a hacer para reactivar el agro si tenemos esta problemática. Ya nos están amenazando. Ya nos están amenazando por allí, definitivamente no entiendo. Doctor Daniel, una conclusión de 2 minutos, pues, de medio minuto, porque por allí me están diciendo que 5, 4, 3, 2. Aquí, rápido. No, yo quiero concluir diciendo que el Estado debe de ser garante en cualquier momento de los derechos de las personas. Esa es su principal función, ¿cierto? Entonces, independientemente exista o no contrato Cepeda, independientemente de quien gane en estas elecciones, se monte al poder, él o la que gane, pues porque todavía es incierto, entre comillas, este gobierno debe ser garante de los derechos de las personas, tanto como a una vivienda digna como a la propiedad privada también, porque no se gana nada con coartar los derechos de unos para poder garantizar los de otros. Debe equipararse y tener un buen equilibrio tanto para unos como para otros.